Con un cordial afectuoso saludo para todos nuestros escuchas. Hoy quiero compartir con ustedes los temas de estudio que se presentaron el primer y el último día de Pesaj. Son 4 audios y continuamos con nuestro segundo tema acerca de Matzot, los panes sin levadura, qué son, qué representan y si son simplemente una cuestión alimentaria o tienen un trasfondo. Los invitamos a escuchar esta segunda parte. Bueno, mis hermanos, un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este día especial, primer día de Matzot. Y esta mañana hablábamos que era de la libertad, ¿no? Y cómo la libertad se consiguió a partir de un suspiro. Y que ese suspiro no es que naciera propiamente de uno, sino que fue provocado, y ese suspiro lo provocó nuestro Elohim para mostrarse como nuestro Salvador. Y estamos hoy en el primer día, ya culminando prácticamente el primer día de Matzot, y de aquí en adelante vamos a estar hablando de ya 6 días, y con esto serían 7 días de estar comiendo Matzot. Y la pregunta sería, para hacernos esta tarde, la reflexión que vamos a tratar del tema Matzot, el pan sin levadura, es si estos panes, ¿no?, tan solo es una costumbre alimentaria dentro del marco de la festividad. No, la que es Matzot, ¿cierto? Y obviamente estamos hablando allí del panecito, del panásimo. Vuelvo, insisto en la pregunta, si tan solo se volviese una costumbre alimentaria, una condición que debe estar allí en cuanto a términos alimenticios de la festividad. Eso en cuanto a hablando del tema de Matzot, ¿no? Y en el tema de Hametz, o la levadura, ¿no? ¿Por qué eliminar la levadura? ¿Por qué sacar la levadura? Y yo creo que la gran pregunta que siempre se han hecho los estudiosos de las Escrituras, los exégetas de las Escrituras, ha sido el de ese contraste en esta festividad, tener que sacar la levadura por 7 días, para 7 semanas más tarde hacer una ofrenda con levadura. Suena como la contradicción, ¿no? En este se insta a que se debe sacar la levadura, que no debe haber nada leudado allí, pero 7 semanas después, hablando en los términos del conteo, se hace una ofrenda con levadura, con un pan leudado, 2 panes leudados. ¿Por qué eliminar el Hametz y solo comer matzah durante estos 7 días? Sería la pregunta para hacer. Y lo que vamos a ver es que matzah, yo no anticipo lo que va a ser el tema. Hemos hablado que la matzah, que es, cuando hablamos de matzah, que es el singular de pan, diríamos pan sin levadura es matzah, panes sin levadura matzot. Cuando vamos a hablar de la matzah, siempre hablamos que es el pan de ¿qué? El pan de pobre, el pan de la aflicción, ¿cierto? Y así lo denomina la Escritura. Y vamos a ver cómo a través de ese pan de pobre, de ese pan de la aflicción, realmente debe ser el pan de nuestra curación, la matzah que sana. Y cuando entendamos esto de la matzah que sana, vamos a llegar a comprender realmente en términos de la Escritura qué es salvación. ¿Por qué razón? Y es sencillo, porque uno en hebreo, para hablar de salvación, ¿sí?, la palabra hebrea para salvación es Yeshua, y sanación o curación, quitarse una dolencia, es la misma palabra Yeshua. Cuando, repito, entendamos por qué la matzah tiene que ser el pan de curación, vamos a entender entonces, a la luz de la Escritura, qué es salvación. Esta mañana lo decía, ¿no? Para algunos la salvación, ¿qué es? Irse para el cielo y que no irse para el lugar de tormento. ¿Cómo es? Va, que hay que tener fe para poder entender eso. Es irse para el cielo y evitar el infierno, el castigo en el infierno. ¿Qué es salvación realmente en la Escritura?
Pues vamos a tratar el tema de matzá, vamos a tratar el tema del jamés, haciendo un comparativo. Creo que lo más probable, y siempre como decimos por amor al tiempo, pero cuando decimos por amor al tiempo no es porque no tengamos tiempo, ¿no? Sino que el cuerpo, aunque el espíritu está dispuesto, el cuerpo, la carne, ¿qué? No resiste. Y yo puedo hablar 2-3 horas acá, pero ¿quién me va a aguantar el ritmo 2-3 horas concentrado? No, ni siquiera yo, no me aguantaría una charla de 3 horas ahí concentrado todo el tiempo. Lo que quiero decir es que lo más probable, si no alcanzábamos a ver todo el tema, pues continuaremos en la próxima ocasión, que puede ser el último día de matzá. Pero quiero que nos llevemos esto para que meditemos durante estos días el por qué estamos comiendo matzá. ¿Qué significa comer matzá para nosotros? Que no solamente se va a tratar desde un punto de vista de la alegoría, simplemente decir que el jamés es el pecado, entonces la matzá es una vida sin pecado. Me voy a preguntar honestamente acá, siempre la pregunta es de manera que reflexiva, no, nunca es acusativa para nadie, siempre debe ser una pregunta reflexiva, es, bueno, ¿y usted ya está sin pecado? Y entonces por más matzá que coma, ¿no? Y los 7 días, si quiere hacerle todo el año comiendo matzá, no creo que necesariamente esté libre de pecado. De todas estas cosas tenemos que ver para poder dimensionar lo que estamos haciendo en esta festividad y la importancia de esta festividad. Entonces vamos como siempre a nuestros textos base, nuestros textos guías. ¿Qué es lo que llego? Cuando uno quiere entender estas verdades tan profundas que están en la Escritura y lo que realmente el Padre está buscando en nosotros, que siempre es nuestro bienestar, debemos ir a lo sencillo de la Torá, a lo básico de la Torá, a lo literal de la Torá, que a veces no es fácil entender lo literal. Y comprendiendo lo literal, poder llegar entonces a captar realmente el sabor y el espíritu de la Torá. Muy bien. Éxodo capítulo 12, verso 39. Va a ser ese nuestro texto guía, nuestra verso clave de hoy, el que vamos como a analizar y a comprender, a sacar unas verdades de allí, y dentro de ese un poquito el contexto que está allí más abajito. Pero es ese verso, ¿no? Éxodo 12:39 dice, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misrayim, porque no se había leudado. Presten aquí atención que a veces debemos saber de dónde viene la matzá. Aquí hay una cosa muy interesante, muy importante de analizar. ¿De dónde sale la matzá? ¿Ah? No del lugar físico, sino de dónde sale, cuál es la procedencia de la matzá. ¿No? Piénselo, tranquilo, es todo reflexivo, pero para que nos hagamos esas preguntas que generalmente a veces no nos hacemos. ¿Sí? Y aquí el texto nos está dando unas claves de lectura muy importantes para comprender la esencia. Y hornearon tortas ácimas, o sea, matzot, en plural, con la masa que habían sacado de Misrayim. Bueno, mira que es interesante porque, como me decían ahorita hablando del lugar, ¿salió de dónde? De Misrayim. Y uno esperaría, hablando de matzot, por cierto, de los panes sin levadura, pues que salieran, no sé, del Sinaí, del monte allí con las tablas o de la tierra prometida. Y no salió de ahí. ¿Dónde salió? De la tierra de servidumbre, de la casa de esclavitud. Y esto ya, repito, nos debe estar prendiendo todos los sentidos. Espero que hayan almorzado, descansado muy bien. Los de aquí no descansaron, pero almorzaron muy bien. Espero que no se me duerman. Y que todos estemos allí bien prestos y atentos. Y hornearon matzot con la masa que habían sacado de Misrayim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Misrayim y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. ¿Sí? Y vaya que este es un texto bien poderoso. Tiene
tres mensajes que son muy, pero miren, mis hermanos, son tan fuertes, cuando digo fuertes, no solo en que te pueden llegar a estremecer, sino que son, yo creo que son el pilar de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Y si los logramos llegar a ir desarrollando y entendiendo, vamos a ir comprendiendo el por qué hemos sido llamados, y eso sí que vaya a despertar entonces en nosotros ese suspirar del que hablábamos en la mañana. Nos dice el texto en primer lugar que una de las consecuencias del asunto de las matzot es que salieron ¿qué? Deprisa, ¿no? Nos dice el verso que acabamos de leer. No les dio tiempo de nada, entonces como no les dio tiempo de nada, no se pudo leudar la masa, no se leudó la masa, y por lo tanto de ahí salieron ¿qué? Los matzah, la matzá que se come, ¿no? Cocieron allí la masa y de allí, como la masa no se había leudado, no era jamés todavía ni nada, pues salieron la matzá. Entonces mire que vamos a ver aquí con lo que ya estoy diciendo y con lo que les estoy tratando de decir, es que el asunto de la matzá, de los panes sin levadura, no solo va a ser un asunto de que usted haga el panecito allá en su casa, bueno, algunos lo compran, no hay ningún inconveniente, ¿no? El hecho de que uno lo haga, pues, tiene algo didáctico, seguramente, bueno, aquí en la asamblea local todos hacemos el panecito, ¿no? Y que uno lo haga, eso ya tiene unas enseñanzas. Uno. Pero el asunto de la matzá tampoco no es comer pan sin levadura. Yo puedo limitarme a decir, bueno, tengo una enseñanza de hacer la matzá. Tengo una enseñanza por comer la matzá, por comer el pan ácimo. ¿Sí? Pero la realidad de matzá es que tiene un significado tan profundo, que implica la vida misma. Como decía Luis, debemos ponernos un poquito trascendentales como para ponerle el sentido al asunto. Entonces vamos a ir por partes detallando el verso que leímos que nos está diciendo. ¿Qué nos dice en primer lugar el verso? Yo leo el verso, que saco como primera conclusión. Dice que los israelitas, ¿cierto?, hicieron tortas ácimas, o matzot, o panes sin levadura, porque la masa no se fermentó. ¿Qué pasa si la masa se hubiera fermentado? Pues que hacen panecitos, ¿no? Lo que llamamos un lejen, ¿cierto? Pero no sería ¿qué? Matzá, o un pan ácimo. ¿Me siguen ahí? Suena obvio. Me suena tan obvio que a veces lo obvio es lo más difícil de entender. Sí, si la masa no se leudó y yo cocino la masa, pues ¿qué sale? Un pan sin levadura. Es lo obvio, ¿cierto? Pues eso es lo que nos dice el texto. Se cocieron tortas ácimas. ¿Por qué razón? Porque la masa no se leudó. Segundo, esa masa con la cual hicieron los matzot es una masa que, como dice el texto, salió de Mizraim. ¿Pero por qué salió de Mizraim? Porque esa masa fue la que les quedó. Fue la masa que les sobró. ¿Y de dónde sobró esa masa? Vamos a ir al verso 34 del mismo capítulo, Éxodo capítulo 12, verso 34 dice: así que el pueblo tomó su masa antes que se leudara, con sus vasijas de amasar. Bueno, aquí en la versión de la BIM dice con sus vasijas de amasar, y el texto en hebreo realmente más que decir la artesa, lo que pasa es que la palabra se utiliza tanto para la masa como para la artesa, o sea, donde está allí la masa y se amasa, valga la redundancia, ¿no? Pero otros textos dicen con la masa que les quedó, porque ellos realmente lo que colocaron en sábanas, como dice el verso 34, dice, así que el pueblo tomó su masa antes de que se leudara con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos sobre sus hombros. Lo que ellos realmente hicieron que fue tomar la masa que no se había leudado. ¿Cuál masa? La que les sobró,
la envolvieron en mantos o en sábanas, dice en otro lado, ¿no? Y todo esto ya es diciente, todo es muy simbólico, todo esto es para estar hablando. Y la llevaron, ¿qué? Sobre sus hombros. ¿Qué llevan sobre sus hombros? Esa masa. Además, es bonito porque en el, ¿cómo se dice esto? En el Targum arameo, va a decir que ellos cogieron la masa y la llevaban sobre sus cabezas, y le dan un poquito de misticismo, ¿no? Entonces dice, ¿de dónde salió la masa? Ah, es que el sol cocinó la masa y salió la masa. ¿Sí? Van saliendo, llevan la masa sobre sus cabezas ahí envueltas, y la sábana hizo como una función de horno, viene el calor del sol, y ¿qué hizo? Cocinar la masa. Y salieron las masas, la masa. Bueno, es interesante, es bonito, pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Es la masa que sobró. ¿De dónde sobró esa masa? Porque esa masa estaba sin leudar. Estaba en Egipto, pero era una masa sin leudar, y es la que ellos sacaron, envolvieron en sus sábanas, se la echaron a los hombros y salieron. Y con esa masa, como es el verso 39, cocinaron las tortas ácidas, los panes sin levadura, ¿cierto? Y esa masa la tomaron nada más y nada menos que del Pesaj. ¿Por qué? Porque en el Pesaj se dice, capítulo 12, verso 8, lo leímos todos, pero es bueno siempre recordarlo, dice, se comerá la carne, habla de la carne de cordero, dice, esa misma noche la comerán alzada a fuego con ácimos y con hierbas amargas. Entonces, la masa que sobró, la masa que no se leudó, la masa que no había leudado, es esa masa que les fue quedando. Claro, prepararon sus tortas para esa noche, la masa que quedó la guardaron y con esa masa salieron. Y de esa misma masa siguieron haciendo ¿qué? Los panes sin levadura. Sencillo está ahí, ¿no? Eso es lo que nos dice el verso ¿qué? 39, que es el que estamos leyendo. Entonces, primero, que se hizo pan sin levadura porque la masa no se leudó. Segundo, que esa masa con la cual hicieron el matzot es la que les había quedado y que es la que salió de la tierra de ¿qué? De Mizraim, y aún era una masa sin leudar. Tercero, que la razón por la cual no hubo tiempo para fermentar o leudar la masa es porque los israelitas salieron deprisa. Estoy tratando de desglosar todos los mensajes que están en un solo verso, que eso después nos sirve para ir haciendo una concadenación de las ideas que estamos dando. Y salieron deprisa, no se pudieron demorar. No les dio tiempo a demorarse, y vaya que esto es muy importante, eso de salir deprisa y no demorarse. Y salieron a prisa, no solo por un deseo de la libertad, de que ya eran libres y salían a la libertad, sino que también fue condicionado ¿a qué? A que los egipcios, los mizritas, los echaron con premura. O sea, creo que eso también hasta influyó. Si los mizritas no los hubieran echado con premura, pues ellos salen, pero se tomarían su tiempo. Se demorarían, ¿no? Y realmente el efecto de salir deprisa se debe ¿qué? A que los egipcios los echaron con premura. ¿Por qué razón los echaron por premura? Dice, porque temían a la muerte. Acababan de morir todos los primogénitos en Israel, en Mizraim, desde el primogénito del rey hasta el del siervo, y aún los primogénitos de los animales. Que es muy interesante porque uno dice, ¿por qué se murieron hasta los primogénitos de los animales? Esa es otra pregunta que deberá contestarse en otro estudio, no en el de hoy. Claro, se murieron, como dice uno, ahí sale el dicho, como se dice aquí en Colombia, hasta el perrito. El primogénito se murió. Eso lo dice el verso 33, mira que todo está ahí en el mismo texto. Éxodo 12:33 dice, los mizritas apresuraban al pueblo, impacientes de hacer que salieran del país, pues pensaban que todos iban a morir. Entonces vamos a ver que va a haber un efecto. La masa no se leudó porque salieron a prisa. No había tiempo, no había demora, no había nada, había que salir a prisa.
y que en parte esa sensación de prisa, de salir rápido, de no dar tiempo, se debía en gran parte a los israelitas, que por causa del miedo a la muerte los echaron, los expulsaron rápidamente de su tierra. Y hay un quinto elemento que está allí guardado en ese verso, que está implícito en ese verso y que es muy importante. ¿Sí? Y está en el verso 42. Quiero que vayamos ahí al verso 42. 39, empátelo con el 42. Dice, esa fue para Yahweh una noche de vigilia. Lo que hicimos anoche. Dice, esa fue para Yahweh una noche de vigilia para sacarlos de la tierra de Mizraim. Esa misma noche es la noche de Yahweh. Una noche de vigilia para todos los hijos de Israel por las generaciones. Entonces lo que nos vamos a encontrar aquí en el texto es que nos está hablando de ¿qué? De una noche. Una noche de vigilia. Pero sobre todo, más que el hacer de la noche vigilia, la noche de guardar, lo que quiero hacer énfasis es que dice que es una noche de ¿quién? ¿A quién le pertenece esa noche? A Yahweh. ¿Ustedes no se han hecho la siguiente pregunta? ¿O soy yo muy curioso? ¿Por qué Yahweh dice que los libertó de noche? ¿Por qué no los libertó de día? ¿Por qué en vez del cenas de Pesaj, por qué no hicieron el almuerzo de Pesaj? O el desayuno de Pesaj en la mañana, y que ellos se quedaran en su casa y pasara el ángel destructor y matara a los primogénitos? ¿Eso se podía hacer? Pues sí. ¿O para Yahweh que es imposible? Nada. Pero ni él escogió ni la mañana, ni el mediodía, ni la tarde, sino que la noche. La noche. Y dice, por tanto, y esa noche me pertenece. Y eso es lo que quiero que empecemos como estamos hablando ahora, a tener que, decía Luis, citando Romanos capítulo 12, ¿no? Esto es lo que se llama el culto racional, la adoración racional, que no simplemente estamos haciendo ya las cosas por una cuestión de fuerza, por una cuestión de mecánica. Mire, solo la persona que es nueva y que hace por primera vez algo es la que pregunta. Ay, ¿por qué esto? Y esto, ¿cómo se come esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace? Y es la única que está inquieta, pues claro, porque no conoce. Pues usted póngale a esa persona que lo repita 2 o 3 años y ya no se pregunta nada. Ah, ya sé que tengo que mojar las hierbas, que me tengo que comer la manzana, que tengo que hacer esto, el vino, la comida, y empiezo a hacerlo de una manera que mecánica. Ay, por 7 días ya no comemos roscotitas, no comemos pan, no comemos tortas, no comemos nada, y solo vamos a comer este pan, el que llaman el pan de pobre, el pan de la aflicción. ¿Pero por qué está haciendo eso? Si usted no le está colocando el sentido a eso, su culto ya no es racional, se vuelve un culto irracional. Y digo irracional en el sentido que usted ya le está colocando el sentido, su inteligencia a lo que está haciendo. Y cuando usted tiene un culto irracional va a llegar un momento en que usted no entiende, se cansa y hasta deja de hacerlo. Y no le afecta y no le importa. ¿Por qué razón? Pues porque nunca fue racional. Porque nunca estuvo su sentido allí puesto. Pero cuando Shaul está diciendo, y este es su culto racional, dice, no caigan en la misma mecánica que hacía Israel con el santuario y el templo de ir y ofrecer una y otra vez, vez tras vez, ¿qué? Ofrendas y sacrificios y se iban contentos para la casa y aquí no pasó nada. Por eso Yahweh después va a decir, ya estoy harto de eso. Ya estoy cansado, me molesta todo eso que ustedes están haciendo, eso no sirve de nada. Y eso pues le echa uno la lecturita a todos los profetas, ¿no? Pues que no se diga de nosotros, que formamos parte de Israel, exactamente lo mismo. Ay, sus cenas memoriales ya me cansan. Me aburre verlos ahí partiendo el pan, comiéndose los machos y las hierbas amargas, cuando no están entendiendo nada. Y cuando digo no están entendiendo nada, es porque es algo que no lo hemos interiorizado. Por eso allí el sentido de ¿qué? De comer. ¿Qué es la acción de comer?
¿A qué se refiere la acción de comer? Entrar, interiorizar. De eso se trata. De interiorizar y hacerlo parte de uno, como están colocando allí en el chat también, como están diciendo aquí. Vamos ahí. Verso 42, estamos leyendo. Esa misma es la noche de Yahweh, una noche de vigilia para todos los hijos de Israel por las generaciones. Y quiero arrancar y empezar como precisamente por este punto, de esta noche de Yahweh. ¿Y por qué esa noche Yahweh y por qué no otra? ¿Por qué no de día, como siempre lo dijimos? A veces uno hace esas preguntas que son tontas, ¿no? O sea, pueden sonar como tontas o como, ¿y por qué fue de noche y no de día? Ah, bueno, porque Yahweh quiso que fuera de noche y no de día. Y ya se resolvió el asunto. Pasemos ahora hacia el punto del matar, ¿no? No, hay que entender por qué se va a llamar la noche de Yahweh. Porque dice que en esa noche se dio la liberación. Yo tenía aquí en mis notas, ustedes pueden anotar allí. Mire lo que dice Números 23, 22, ¿no? Dice, está escrito en la Torá, Elohim lo sacó de Misraim. ¿Cuándo lo sacó Elohim? En el mes de Abib, ¿cierto? Pero lo sacó, él fue el que lo sacó. ¿Y cuándo lo sacó? Devarim, capítulo 16, verso 1 dice, porque en el mes de Abib, de noche, se sacó Yahweh tu Elohim de Misraim. Entonces la misma Torá nos está dando dos certezas. Una, que quien sacó a Israel de Misraim fue Yahweh. Fue Elohim. No fue nadie más, no fue Moshe, no fue Aarón, no fue Yahweh. Él utilizó allí un mensajero, un enviado, sí, pero fue él. Y la segunda certeza es que en el mes de Abib, de noche, Yahweh sacó a, Elohim sacó a Israel de Misraim. E insisto, es que es de noche, y aún más, dice que esa noche le pertenece ¿a quién? A Elohim. Y que debe ser una noche de guardar. ¿Qué significa guardar? Debe ser una noche de recordar, una noche de observar, una noche de tener en cuenta en honor a Yahweh. Y me llamaba la atención, y voy a hablar de pronto hoy, de pronto veamos solo esto de las noches, rápidamente, que cuando leía el mismo pasaje, Devarim capítulo 12, verso 42, en el Targum, ¿no? Y el Targum es una paráfrasis de la Torá del siglo I en arameo, que recoge mucha tradición del pueblo de interpretación, es una forma interpretativa de la Torá. Miren curiosamente cómo dice el texto en el 42, dice, 4 noches están allí escritas en el libro de las memorias ante el soberano del mundo. Ya allí cuando yo lo leí quedé gringo, porque si solo con una ya me genera mi preocupación y mi duda, porque esa noche es de Yahweh, ahora resulta que en el Targum recoge la tradición y dice, no es una, 4 noches son las que le pertenecen al soberano del mundo. Y 4 noches están escritas en su libro de memoria. ¿Se acuerdan? Es tradición, es una paráfrasis, pero, en esas cositas hay sabiduría. ¿Me sigue? Poder entender por qué fue de noche, porque esa noche se llama la noche de Yahweh. Vaya que tiene un significado muy bonito, profundo e importante. Y, bueno, explicamos esto. Es interesante que estas noches en el lenguaje del Targum, esa noche es la noche de ¿qué? De la libertad. Anoche hablábamos y decíamos que el Pesach tiene que ver con ¿qué? Con la libertad. Entonces las 4 noches de las que está hablando el Targum están estrechamente relacionadas y le pertenecen a Yahweh y de una u otra manera tienen que ver con la libertad. Eso es lo que quiero que tengamos en mente. Y vamos a ver, porque las 4 noches sí existen.
sí están dadas y están en la Torá. O sea, aunque es parte de la tradición, es una tradición que está sustentada ¿qué? En interpretar lo que dice la Torá. Entonces dice, hay 4 noches, las 4 noches le pertenecen a Yahweh, las 4 noches están escritas en el libro de las memorias del soberano del mundo, y las 4 noches tienen que ver con ¿qué? Con libertad. ¿Cuáles entonces son esas 4 noches? La primera. Hago aquí un paréntesis antes de hablar de las 4 noches. Seguro que alguien está diciendo, pero venga, hermano, amigo, pastor, Roé, usted dijo que vamos a hablar de la matzá que cura. ¿Y eso qué tiene que ver con las noches? ¿No nos está diciendo el tema? ¿Se acuerda que les dije que el verso 39 estaba ligado y que implícitamente hablaba de la noche porque es la liberación? Entonces quiere decir que para poder entender el verso 39 que nos habla de la matzá, debemos empezar por esto que es lo que está implícito. ¿Qué es? Esas noches. Cierro mi paréntesis y continúo. ¿Cuál es la primera noche? La primera noche es cuando se manifestó Elohim al crear el mundo. La misma razón que nos preguntamos ahorita. ¿Por qué ya en Bereshit, cuando habla de la creación del mundo, no había solo luz? Que al fin y al cabo es un Elohim de luz. ¿No se han hecho esta pregunta tampoco? Ustedes no se hacen preguntas. Estas son de las cosas maravillosas de la Escritura, que antes de la luz fue creada ¿qué? La oscuridad. Antes de que viniera la luz, Yahweh creó la oscuridad. Y cuando digo Yahweh creó la oscuridad es porque la oscuridad no era per se. A veces nos imaginamos que las tinieblas o la oscuridad era per se y ya estaban ahí. Y si ya estaban ahí, entonces nadie las creó y entonces Yahweh no sería el todopoderoso creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto hay. ¿Cierto que eso ya no suena lógico? Ya me entendí, fue con Sharon por lo menos. Estamos, sí, Sharon dijo, hola, sí, no, claro, sí, tiene que ser. Presten atención, vuelvo y digo. Nosotros cuando leemos el texto, entendemos que Yahweh hizo la luz o creó la luz, manifestó la luz, trajo la luz, con el verbo que ustedes quieran, ¿sí o no? Todos lo entendemos, ¿no? Pero implícitamente damos por hecho que ya la oscuridad existía y estaba ahí. Y no nos siquiera llegamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde surgió la oscuridad y por qué la oscuridad? ¿Quién trajo la oscuridad? Pues Yahweh. Él la creó, Él la hizo. Y Él hizo esa oscuridad primero antes que cualquier otra cosa. Que suena como extraño, ¿no? Suena como raro. Pero en el Padre todo tiene su razón de ser. ¿Vamos acá? Bueno. Entonces decíamos que esa primera noche es cuando Él se manifestó a crear el mundo. Porque primero fue creada la oscuridad. Y dice que esa oscuridad ya estaba sobre la tierra. ¿Sí lo ven? O sea, se habla de una creación de la tierra, pero dice que ya estaba ¿qué? Las tinieblas cubrían ¿qué? La faz de la tierra. ¿Se acuerdan? El osho, oscuro. Y entonces cuando todo estaba oscurito, viene el verso que a todos nos gusta. ¿Cuál es el verso que a todos nos gusta? Y dijo Elohim, Vayomer Elohim, que haya luz, y hubo luz. ¿Se imaginan si todo hubiera sido claro? Si todo hubiera sido iluminado y dice Elohim, hágase la luz. ¿What? Ahora sí entiende por qué fue primero la luz. Perdón, la oscuridad. ¿Por qué primero fue la oscuridad? Para que cuando Yahweh dijera que haya luz, se hizo notorio que hubo luz. Obvio. Pero es tan fundamental entender eso. ¿Qué que lo obvio es difícil de entender? Y hubo luz. ¿Y qué dice el texto y con qué cierra ese verso? Dice, y Elohim vio que la luz era buena. Que la luz era buena.
La oscuridad, Hoshe, mire que cuando uno mira en hebreo esa palabra Hoshe, que es oscuridad, dice que sí, es la ausencia de la luz, o es lo oscuro, las tinieblas, pero en el sentido de la palabra, en la esencia de la palabra, es como el que retrae, el que retiene ¿qué? La luz. O sea que la oscuridad en esencia es como si aprisionara de una u otra manera la luz, que no le da cabida a la luz. Y ahora sí quiero que el mensaje sea poderoso en este sentido. Si todas las tinieblas estaban sobre la tierra, ¿no? Estaban impidiendo el paso ¿de qué? De la luz, como si la estuvieran reteniendo. ¿Me hago entender en el sentido metafórico que estoy hablando? Y la están reteniendo y no deja que alumbre la luz. ¿Sí? Por eso se va a hablar de la oscuridad como la ausencia misma de la luz. Y entonces cuando Elohim dice, y haya luz, o sea la luz, o se haga la luz, ¿sí? ¿Qué se está presentando ahí? Un acto de liberación. ¿Habían visto ese pasaje de esa manera? No. Espero que ahora lo vean y entiendan, porque las 4 noches están siempre relacionadas ¿con qué? Con libertad. Y eso está allí en Berechit, ¿y cuántas veces no lo hemos leído? Muchísimas, yo creo. Pero siempre repito, como vamos per se una cosa, simplemente vemos y decimos, oh sí, él hizo la luz. No, pero es que para que salga, se haga notoria la luz, es porque había oscuridad. Bien, lo entendimos. Ahora, resulta que es que la oscuridad, en términos de la tierra, porque es que dice que la oscuridad se cernía sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Al que esto no le importa al resto del universo. El cosmos y el infinito universo no le importa, lo que le está interesando al texto que es. Bereshit capítulo 1, verso 2. Y si la tierra estaba tohu babohu, y las tinieblas que cubrían la tierra. O sea, que al cubrirla, ¿sí? En el concepto de la tierra, la tenía que atrapada, y no dejaba que entrara ¿qué? La luz. Y entonces la poderosa voz de Elohim dice que haya luz, y hay un proceso de liberación en la cual entra la luz a la tierra. Y es muy importante el efecto de la luz, por eso es que va a ser la primera palabra y lo primero que entra, porque en todo el proceso creativo, que es un proceso de ires y venires, un proceso donde están los elementos allí incluidos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, ¿sí? Estos elementos están allí y estos elementos van a entrar en una interacción que finalmente va a traer como fruto ¿qué? La vida. Ven que todo cuando leemos Génesis 1, finalmente ¿a dónde está abocado o a dónde está concentrado? A hablarnos de la creación, pero la creación ¿qué es? La manifestación de la vida. ¿Es eso la creación? Y el primer acto, ¿no?, de liberación se da cuando Yahweh dice que haya luz y hubo luz. O sea que a la palabra de Elohim no hay cadena, por más oscura que sea, por más densa que sea, que se pueda resistir. Y curiosamente entonces la oscuridad no pudo retener la luz, ¿no? Y dio paso para que brillara. Y cuando brilló la luz, dice que lo que vio que era ¿qué? Bueno, ¿cierto? Mira que la palabra top, que generalmente traducimos como bueno, también tiene, depende del contexto, también se puede decir que es hermoso. ¿Sí? Y poéticamente hablando, quiero tomarlo por ese lado. Todos estamos acostumbrados, y además, tiene que traducirse como bueno porque ese es el sentido, ¿no? Pero la misma palabra, si habla hermoso, entonces dice, miren lo siguiente, y está toda la oscuridad, la densa oscuridad, y Elohim dijo que haya luz, hubo luz, y Yahweh al ver brillar esa luz dijo que esto es hermoso.
¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo hermoso? La vida. Acuérdense, creación es el acto ¿qué? De la vida. ¿Sí? Vio que era bueno, que estaba bien. Eso también es otra percepción de la palabra que top, ¿no? Vio que estaba allí la luz y dijo, está bien que esté la luz ahí presente. Se hace necesario que esté la luz ahí presente. Y cuando se hizo presente la luz, entonces hizo una división, una separación entre la luz y la oscuridad. De modo que a la oscuridad la llamó ¿qué? Noche. Y a la luz la llamó día. Y eso se lo encuentra en Génesis capítulo 1, del 2 al 5. Y esa es la primera noche. Una noche de redención, una noche de liberación. ¿Qué ocurrió de noche? La segunda noche, que le pertenece a Yahweh y que tiene que ver con redención, se encuentra cuando Elohim se le manifestó a Abraham. De eso también hablamos, ¿no? Esta mañana. Y en esa noche él se le manifestó para hacer una alianza con Abraham. Entonces no voy a leer los textos, ustedes lo conocen, y si no, igual ahí se los dejo para que ustedes lo lean. Esto está en Génesis 15. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que Yahweh va a hacer una alianza ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. En ese momento él se llama Abraham, ¿cierto? Y dice que el sol se fue. Es interesante allí esta expresión, porque vemos en la primera noche que no había luz, no había nada, ¿no? Solo oscuridad, y ¡pum! Irrumpió la luz. Ahora en el texto, en el caso de Abraham, él hace y alista todo de día, pero la contraparte de la alianza no apareció. Y se fue el sol. ¿Qué quiere decir? Se puso el día y llegó ¿qué? La noche. Y cayó una densa oscuridad sobre Abraham, al punto que se durmió. Allí hay mucho que hablar, hay muchos simbolismos muy bonitos, pero quiero que lo conectemos con la noche. Esa palabra densa oscuridad, ¿sí? Se dice en hebreo hasheha. Hasheha. Así como uno dice oscuridad o noche, diría hoshech, ¿no? La densa oscuridad, fue una densa oscuridad, no fue tampoco hay una oscuridad cualquiera, no, fue una densa oscuridad, la hasheha. Le invadió a él y dice que se llenó de ¿qué? De temor, de pavor. Entró él como en una angustia, en una desesperación. Creo que conecten esto con lo de esta mañana. Le dio a él ese terror, esa angustia, ese pavor. Y entonces cuando él estaba preso en ese pavor, en esa oscuridad, ¿qué irrumpió? La palabra de Yahweh. Entró otra vez la palabra de Yahweh, como al principio dijo, y haya luz. Y ahora Abraham está en esa densa oscuridad, lleno de pavor, lleno de miedo, y entonces irrumpe la palabra de Elohim, y viene y le anuncia a Abraham todo lo que había que pasar. Pero lo importante es que le dice, y serán esclavos, y servirán, pero yo los liberaré. Y entonces trae también, así como trae la alianza, también trae la palabra de ¿qué? La promesa de la liberación y de la redención. Una liberación y una redención que no la vería él, sino que la verían ¿qué? Sus descendientes. Pero eso es una promesa, no era algo ya para él, sino algo que era por venir. Y entonces miren cómo está en lo oscuro de la noche, todo está oscuro, con la palabra de Elohim se revela ¿qué? La bondad de él. Y hace alumbrar esa luz de esperanza para Abraham. ¿Y cómo sabemos que se alumbró una luz de esperanza? Bueno, porque el texto lo dice literalmente, que se apareció una antorcha, ¿se acuerdan? Y esa antorcha pasa por el medio de la ofrenda. Yo espero no estar faltando o errando, o como dirían, pecando en asumir que ustedes se saben bien la historia, como de pronto yo me la tengo en la mente, ¿no? Pero rápidamente, para aquel que pronto sea nuevo, me está escuchando,
está Abraham y él se le promete que se va a hacer una alianza y él parte unos animales, pone las mitades al frente cada una y espera que venga Yahweh a hacer la alianza, pero él no llega y antes vienen las aves del cielo y quieren como de rapiña quitar las partes de esa alianza y él allí está peleando y espantando y llegó la noche y le cae esa densa oscuridad y él se duerme y en medio de esa densa oscuridad que le viene el pavor y viene el temor. Y viene la palabra Yahweh en esperanza, irrumpe la palabra Yahweh en esperanza. Le dice ciertamente su descendencia va a ser esclava, van a estar en servidumbre, pero yo los voy a redimir. Y dice que apareció una antorcha de un fuego, un esh, y ese pasó por el medio que de los animales y se selló esa alianza. Entonces está la oscuridad, pero también aparece ¿qué? La luz. Y esa noche también le pertenece ¿a quién? A Yahweh. ¿Y es una noche de qué? De redención, de liberación. ¿Me siguen ahí todos? Muy bien. Y eso de esa historia está en Génesis capítulo 15. Lo que yo les parafraseé está del verso 12 al verso 18, pero ustedes pueden leer toda la historia. La tercera noche que le pertenece a Yahweh, entonces es la famosa noche de guardar, que es la que acabamos de leer en Éxodo 12:42, ¿cierto? Cuando Elohim se manifestó ahora a esa descendencia de Abraham, a lo que llamamos los hijos de Israel, a su pueblo, allí en la tierra en Israel. Una noche de miedo y de terror. Miren qué tanto miedo y terror es, que lo leímos ahorita, que los misritas al otro día apresuraron y casi que los expulsaron, los sacaron rapidísimo de la tierra, porque también nosotros nos vamos a morir. Esa noche que se llama la noche de guarda fue una noche oscura, densa, de miedo, de terror. ¿Por qué? Porque la muerte recorrió Misraim. Y ya lo dijimos, no solo matando a los primogénitos de los seres humanos, sino hasta los primogénitos de los animales. Y Yahweh con su mano hirió a los primogénitos de Misraim. Pero así como con una mano hirió a los primogénitos de Misraim, con la otra mano hizo resplandecer su luz para salvar a los primogénitos de Israel. Y eso lo encuentran ustedes, Éxodo 12, 23, 27. Bueno, estamos en Éxodo, ¿no? Entonces podemos leer Éxodo 12, 23. Igual anoche lo recordamos, hicimos toda la tarea, dice: porque cuando Yahweh pase para azotar a los misritas, verá la sangre sobre el dintel y los dos postes, y Yahweh pasará por sobre la puerta, y no dejará que el destructor entre a azotar su hogar. Y en el verso 27 dice, ese ya lo leímos esta mañana, quiero leer ese el 29:30. Sucedió, y aquí es donde está lo de la noche, sucedió que a la medianoche Yahweh golpeó a todos los primogénitos en la tierra de Misraim, desde el primogénito del Paró que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todos los primogénitos del ganado. Y el Paró se levantó en la noche con todos sus cortesanos y todos los misritas, porque había un fuerte clamor en Misraim, porque no había una casa en la que no hubiera alguien muerto. ¿Eso quién lo hizo? Yahweh. Y con una mano azotó y con la otra mano protegió. Y trajo luz en medio de la oscuridad. Y la cuarta y última noche que pertenece a Yahweh. Y esta es la parte que a mí, de todas las noches, todas son maravillosas, ¿no? Sorprendentes. Pero la cuarta es la que me gusta a mí. Es la que más me emociona a mí, esa cuarta noche. Esa cuarta noche que le pertenece también a nuestro Elohim. Y en la cual debemos honrar y guardar esa noche. ¿Y saben cuál es? La noche que está por venir. La cuarta noche que pertenece a Yahweh es una noche en la cual se conjugan las 3 noches anteriores. Es una noche definitiva, es una noche, llamémoslo así, final, cuando Elohim se va a manifestar
para liberar a su pueblo del exilio de entre las naciones. Cuando en medio de la noche haga arder su ira como un horno ardiente, y ese horno ardiente nos va a recordar la antorcha de fuego de Abraham. ¿Se acuerdan que el día que pasó una antorcha? ¿Cierto? Y dice que va a hacer arder su ira en esa noche para destruir ¿qué? A los impíos. Pero dice que también hará resplandecer el sol de justicia sobre los justos. Ese sol de justicia que es el sol de esa luz de la creación. Esa luz que va a traer sanidad, que va a traer salvación, que va a ser curación para ellos. Esa es la noche de la que habla Malaquías. Está pilosa, Sarita. Esa es una noche que se encuentra allí, y creo que no la había anotado, pero no anoté la cita, pero esa es la noche que está en Malaquías. Vamos allí, Malaquías, capítulo 4. Pues no anoté la cita, pero pues qué bueno recordar. 4:1. Listo. Malaquías, capítulo 4, verso 1 dice: porque miren, ese día está cerca. Y aquí está hablando del día de qué? De Yahweh. Y dice que ese día curiosamente es un día de qué? De noche, pero en términos bíblicos va a decir un día de oscuridad y no de luz. O sea, sería ¿qué? De noche, las tinieblas. Si lo ven, dice, porque miren, ese día está cerca, ardiente como un horno. Por eso les decía que allí estaba ¿qué? La antorcha esa que pasó alumbrando en Abraham. ¿Sí lo ven? Dice, todos los arrogantes y todos los practicantes de maldad serán paja, y el día que viene, dijo Yahweh, los ejércitos los quemará, y no los dejará ni raíz ni rama. Y eso va a representar de una u otra manera la muerte de los primogénitos, hasta el punto que incluye a los mismos animales. ¿Vamos ahí? Suena un poco fuerte, pero para que nos entendamos, ¿se acuerdan en el Mabul? Cuando fue la destrucción, se murieron todos los hombres, ¿no? Todos por parejo se murieron. Y también se murieron ¿quién? Los animales. Eso fue el Mabul. Y esos días de Mabul fueron días de ¿qué? De oscuridad. Y podemos seguir hablando, pero no, aquí me dilato, hay mucho que hablar y me emociono cuando pensamos en eso. Pero Yahweh reservó ¿qué? Hizo un reservorio de vida en un árbol. Es muy bonito todo esto. Verso 2. Pero para ustedes, que reverencian mi nombre, se levantará un sol de justicia. Mire lo curioso que está haciendo. Por un lado, una noche de oscuridad, una noche de tinieblas, una noche donde no se ve nada, ¿no? Dice, pero para ustedes, los que reverencian mi nombre, habrá luz. Era novena plaga, lo leímos anoche. ¿Qué pasa en la novena plaga? Que era Hoshek, la oscuridad de Israel. Dice que era tanto la oscuridad que se podía ¿qué? Tocar, palpar, pero en Israel que había luz. Ahí en la tierra de Goshen, donde estaban los hebreos, ahí sí había ¿qué? Luz. Y es lo que nos está diciendo el texto. Pero para ustedes, los que reverencian mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerles ¿qué? Salvación. Salvación, pero aquí dice para traerles sanidad. Sanidad. Y vamos a hablar de salvación, pues la salvación tiene que ver con la sanidad. Salvación y sanidad están estrechamente ligadas, y por eso se utiliza la misma palabra en hebreo. Dice, ustedes saldrán y saltarán como becerros de establo, y pisotearán a los malvados porque serán polvo bajo sus pies en el día que estoy preparando, dijo Yahweh de los ejércitos. Y esa es la cuarta noche, la que le pertenece ¿qué? A Yahweh. Y son esas 4 noches. Y si ven cómo las 4 noches están todas ligadas entre sí, y en todas las 4 noches siempre se va a hablar de ¿qué? De liberación, de salvación. ¿Y por qué de noche? Porque en medio de la oscuridad es cuando resplandece ¿qué?
La luz. ¿Bonito? No, lo que debemos entender. Entonces, al guardar y celebrar la noche del Pesaj, como hicimos nosotros, ¿sí? Como hicimos todos nosotros anoche, ¿sí? Estamos no solo recordando esa noche en particular, la del Éxodo allá, la que leímos allá con las plagas y esas cosas, no. Sino que también debe haber en nosotros el anhelo, ¿sí? Que también se haga pronto y manifiesta esa noche, en la cual se diga, esta es una noche guardar en honor a Yahweh, porque es esa noche en la cual Elohim se manifestará nuevamente en poder y gloria para nuestra redención. Porque así fue que se lo explicó a Moshe y le dijo, se debe observar a causa de la liberación que es de Yahweh, sacar al pueblo de los hijos de Israel de la tierra de Misrayim. Así estoy leyendo el Targum, ¿se acuerda de Éxodo 12:42? Que dijimos, y 4 noches son de Yahweh. Y entonces dice, y continúa el texto en el Targum y dice, se debe observar a causa de la liberación que es de Yahweh, sacar al pueblo de los hijos de Israel de la tierra de Misrayim. Esta es aquella noche de preservación del ángel destructor para todos los hijos de Israel que estaban en Misrayim y de redención de sus generaciones de su cautiverio. Retomemos nuestro tema. Vemos que en esa noche, entonces, decíamos, retomando es que ya que ellos al día salieron rapidito porque estaban deprisa. No se pudieron demorar. Porque los mirritas también los estaban, ¿qué? Apresurando, ¿cierto? Entonces vemos que la salida, la cuestión de la marcha era por una cuestión de tiempo, de apresuramiento. Pero ese apresuramiento no solo se debe ver desde el momento en que Yahweh lo sacó en la mañana, sino que esa prisa y ese apresuramiento se dio desde la misma noche. Por eso es una noche de Yahweh. Y Yahweh se apresuró a librar a los primogénitos de Israel, a librarlos de la muerte y darles la luz. ¿Cuál luz? ¿Brilló una luz especial esa noche? No. Físicamente hablando, literalmente hablando. Pero ¿cuál fue esa luz que brilló? La vida. Porque ningún primogénito de Israel falleció. Claro, eso tenía su mérito allí, hay su razón de ser, que es lo que celebramos anoche. Pero en esencia es eso. Yahweh también se apresuró, ¿qué? A ir prontamente a rescatar, ¿qué? A su pueblo y no permitir que el destructor entrara en sus casas. Entonces ellos tomaron la masa que les había quedado, la envolvieron en sábanas, las cargaron sobre sus hombros y de ellas hicieron el matzot. Los matzot, ¿por qué? Porque salieron de prisa. O sea que vamos a ver que el sentido de la prisa, no solamente en que ellos salieron, sino la prisa que Yahweh puso en ir y rescatarlos. Entonces al hacer la matzah, debe esto hacernos recordar que una vez recibida la liberación, debemos salir de prisa. Ahí ese primer mensaje tenemos. El sentido de esta mañana que decíamos, ¿no? El suspirar, el anhelante suspirar por querer ¿qué? Esa liberación, esa libertad. Pero eso tiene que ir también con un sentido de ¿qué? De afán, de prisa, de movernos. Todo eso tiene que estar acompañado. Cuando uno hace la marcha y ve que uno empieza a amasar rapidito, haga todo, amase con eso y ponga ahí en la sartén, en el horno donde se prepare y póngalo a toda carrera, evitando que la masa se fermente. Porque si la masa se fermenta, ya no es masa. ¿Realmente en dónde está el afán? En colocar la mesa sobre el fuego. No voy a entrar en esos tecnicismos, pero lo que quiero decir es el sentido. Eso es lo que nos debe enseñar, el sentido. Claro, yo puedo poner ahí el cronómetro. Creo que los judíos dicen que no se puede pasar más de 18 minutos, algo así, entre
el momento en que la harina la tiene contacto con el agua y usted amasa y alista y pone allí y tal. Y bueno, ese sentido, otra vez yo digo, ese sentido de lo que nos está enseñando. ¿Y qué nos está enseñando? El afán de colocar esa masa sobre el fuego antes que se leude. Si se leuda, ya es lejen. Si usted manda la masa y está leudada al fuego, se vuelve ¿qué? Lejen. Si usted manda la masa antes de leudar sobre el fuego, eso se convierte ¿qué? Matzá. Pan normal, pan leudado, lejen. Cuando uno generalmente utiliza la palabra lejen, es el pan leudado normalito. ¿Sí? Cuando hablamos de matzá, es el pan. Y dice que eso lo hicieron, ¿por qué? Porque salieron deprisa. Te repito, el hacer la matzá debe hacernos recordar que al recibir la liberación debemos tener ese sentido de salir deprisa. Dice que ellos no se detuvieron a proveerse en el camino, al final del verso 39, ¿no? Dice, salieron deprisa porque no tuvieron tiempo para hacer provisión para ellos. No detenerse a proveer para el camino. Y leía un comentario que me hacía muy bonito y decía que tanta era la fe de los hijos de Israel, ¿sí? Que con el afán de salir no hicieron previsión para el camino. Yo apuesto aquí de 1 a 1000 que les digo a ustedes, vamos desde un paseo para mañana a las 5 de la mañana. Y ustedes empiezan, ay no, pero es que no hemos salido, pero podemos llevar y que vamos a comer y comer, ¿y a dónde vamos a ir y comer? Si no se ponen esas, nunca hubieran salido de mis rayos, ¿no? Ese fue el mismo sentido de la urgencia que se les dio. Dice, no detenerse a proveer para el camino. Y ese proveerse para el camino, ¿qué es en términos modernos nuestros hoy? Es el símbolo de los afanes propios de la vida. Cuando usted está pensando en proveerse para el camino, y el camino entendamos que es nuestra vida, nuestro peregrinaje, usted ya está pensando ¿qué? En los afanes propios de la vida. O sea que cuando estamos hablando en este tiempo de matzá, en este tiempo de hacer rápido los panecitos, antes de que se leude la masa, para que sean realmente matzá, lo que le está diciendo a usted es, suelte las amarras, deje preocuparse tanto por el mañana, ¿no? Busque primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y lo demás es añadido. Nosotros por acaso decimos, bueno, sí, el reino de Elohim va a venir, y chévere que Gal me decía, pero yo también me hago mi provisión. Yo me cuido por si acaso. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? No se trata de lo físico simplemente, de lo material. Nos está hablando de una condición mental. ¿Y en dónde estamos colocando nuestra mirada? Nos decía Lucho de las incertidumbres. ¿Qué es lo que nos genera las incertidumbres? El futuro con respecto a las cosas cotidianas nuestras. Nuestro trabajo, nuestras necesidades, los que tenemos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros futuros. Y creo que si tuviéramos esta mentalidad, si viene el Mesías, uno le dice, ay, espere, no venga porque es que todavía me faltan cositas por hacer. Eso, mire, eso no lo estoy diciendo yo de exagerado, eso está plasmado en las parábolas. Este tiempo, estos días de matzá, que nos lleve realmente a decir, a aterrizarnos, a ponernos ¿cómo es? Un freno de mano frente a lo cotidiano de nuestra vida y que nos preguntemos si realmente es la libertad nuestra prioridad o no. O bueno, sí, para mí la libertad es importantísima, pero yo me proveo para el camino. Me hago mi provisión por si acaso. Y entonces resulta que estoy colocando una cosa al lado de la otra. Y eso nos va a estorbar. Repito, fue tal el impacto de la liberación de los israelitas que ellos salieron sin demora hacia el desierto, sin detenerse a pensar en lo que dejaban atrás, ni afanarse por el porvenir. Y a nosotros sí que nos preocupa el día de mañana. Y vivimos haciendo planes y vivimos sujetándonos a esos planes. Y se nos olvida una cosita.
¿De quién viene la liberación? De Yahweh. ¿Quién produjo en nosotros ese suspiro para anhelar esa libertad? Yo. ¿Y por qué somos a veces tan cortos de fe que creemos que Él no puede proveer para el resto del camino? Eso es los días de marzo. Es llegar a esas reflexiones. Mire, le pasa a uno igual. Esto yo le digo, repito, reflexivo, no es por señalar. Pero ¿cuántos llegaron realmente a la cena memorial de Pesaj y no venían agitados con su corre-corre, con su diario vivir, con las cosas, con las cuestiones que tiene que hacer y está pensando en esto y en lo otro, en lo de mañana? Y como decía la canción, yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Y para qué se afana si usted no sabe mañana? Si estaremos juntos, si serás tú para mí. Si no sabes si mañana viene. No sabemos. Si mañana se muere. Pero debemos estar con nuestra mente en lo que debe ser. Esos son los días de marzo. Estos días no simplemente se trata allí de hacer las arepitas, allí de los panes ácimos y comer y ay, cumplir el mandamiento. Eso es religiosidad y eso no lo va a salvar a usted. Amén, amén. Pero si usted de eso lo toma como un ejemplo, una forma de vivir y de entender lo que es lo prioritario en la vida. ¿Ellos por qué comieron matzá? Porque salieron deprisa, porque iban tras de su libertad. Pero es que al frente les esperaba que era el desierto. Y no les importó y salieron al desierto. Y también los apresuraron, entre otras valgas, porque eso influye en ello, ¿no? Y también los echaron. Y también fuera. Y así se fueron. ¿Qué es matzá? Matzá es la provisión de Yahweh cuando usted en su mente, en su corazón, anhela su libertad. Después la matzá, curiosamente, que se transformó en los 40 años en el desierto, en el maná, y es lo mismo. La matzá que sacaron ellos, ¿no? Que les ayudó a sustentarse ahí mientras se cumplía la redención. Después en el desierto, ¿qué se fue? El maná. Y representan lo mismo. Y dice, y es pan que bajó del cielo. O sea, la matzá también es pan que bajó del cielo. Ah, pero espere un momento, luego qué pena decir Roé, pero es que el texto dice que la matzá salió de Misraim, que ellos sacaron la masita, que la cocieron y se hicieron sus torticas. ¿Cierto? Déjenme decirles otro secreto. Lo que llamamos man no era pan que descendía del cielo. Era la semilla con la cual podían hacer el pan. Hay muchas cosas de qué hablar y todo eso está estrechamente ¿qué? Ligado. ¿Usted quiere que estos días de pan sin levadura, de matzot, sean significativos en su vida? Entonces es tiempo de que aproveche estos días y vuelve y organice sus prioridades. Vuelve y piense en lo que debe ser realmente importante para usted. ¿Qué es realmente su anhelo y su suspirar? Que eso esté primero y luego deje que Yahweh lo sustente y lo alimente con el pan que Él prepara. ¿Me siguen? Si no, el resto, pues, comeremos una semana de pancito rico, sabrosito, rarito, porque como es una vez al año, decía mi hija esta mañana que estaba comiendo pan y comía un pedacito y le dan ganas de comer otro pedacito y decía, hola papá, es que hace un año que no comemos matzá, pero que le da a uno ganas de estar comiendo cada rato. Y comemos pancito sin levadura, ¿y qué sucede? Se acaba la fiesta y después nos vamos a matarnos nuestros mantecaditas, nuestros pancitos normales y se nos olvidó el asunto. Y no hicimos nada.
Recuerden que Yahweh fue el que produjo ese suspirar, ese anhelar la libertad, que fue lo que los llevó a ellos a despertar su conciencia para decir, queremos ser libres. Y entonces cuando Yahweh despertó eso y llegó el momento adecuado, entonces Él les dice, van a hacer el sacrificio de Pesaj y van a comer de él. Y con ese sacrificio de Pesaj lo van a comer con panes sin levadura. Por lo tanto, la ordenanza, por eso les digo que la matzá es un pan del cielo, porque es una ordenanza que Yahweh les dio, que viene de Yahweh. Aunque ellos la hicieron, la cocinaron, la asaron allá y se la comieron esa noche, pero la ordenanza ¿de dónde viene? De arriba, y por lo tanto es pan del cielo. Y a través de eso alcanzaron ¿qué? Su libertad. ¿Qué nos dice el texto ahí en el 39? Bueno, lo que leímos aquí. ¿Qué hizo la casa de Israel cuando escuchó toda esta instrucción del Pesaj? Escucharon toda esta instrucción de la boca de Moshe. ¿Y qué dice que hicieron ellos? Que es muy bonito. ¿Qué nos dice la Torá? Dice que ellos se inclinaron, se postraron en reverencia a Elohim y luego fueron e hicieron tal cual Elohim les había mandado. Y esto, entre otras cositas, nos dice y nos enseña Pesaj y los días de Matzot es que hay que actuar y que hay que dejar de lado siempre ¿qué? Las excusas. Oh, sí, Yahweh nos va a liberar, el Elohim poderoso nos va a salvar. Vamos a sentarme a esperar la salvación de Elohim. Bendito sea el nombre de Elohim que nos va a rescatar. Ellos adoraron a Yahweh porque escucharon su palabra, creyeron a su palabra y como creyeron a su palabra, ¿qué hicieron? Obedecieron. Decía Luis en su reflexión, ¿no? El asunto de la iglesia. Y una ventaja de una iglesia grande que es, ¿verdad? Usted va y el día que usted no quiera ir, no pasa nada porque nadie se dio cuenta que usted no iba. ¿Sí o no? Pero también lo malo de una iglesia grande que es, que usted va y nadie se dio cuenta que usted fue. ¿Sí? Así es. Si cuando usted no va, nadie se da cuenta que usted no va, pues cuando usted va, tampoco nadie se da cuenta que usted estuvo allá y que fue. Sea cual sea la iglesia, ¿no? La denominación. Eso pasa en los grandes. Si no hay obediencia, nos pasa exactamente lo mismo. Matzá, los días de Matzó, tienen que ser eso, un tiempo de reverencia a Yahweh, pero un tiempo de ¿qué? De ir y hacer tal cual Yahweh dijo que había que hacer. Se junta la adoración y la obediencia. Y en esa noche de Pesaj, vaya que se conjugan las dos cosas. Por eso es que cantamos y hacemos nuestros sedes y hacemos nuestras oraciones, porque todo eso forma parte de ¿qué? De la adoración, ¿cierto? Pero también debemos estarlo haciendo ¿qué? Con un sentido de la obediencia. Y entonces como ellos hicieron, obedecieron, entonces esa noche de Pesaj, Yahweh Elohim descargó de inmediato, con rapidez, con prisa, esa conciencia de libertad en ellos. Despertó en ellos un sentido de la fe, porque si no tienen fe, no se hubieran ido al otro día. ¿Vamos ahí? Y ese es el propósito. Elohim se apresuró aquella noche desde lo alto para dar luz. Y cuando digo dar luz, entiéndase que es la vida. Es la vida misma. Y Él se apresuró a dar esa luz a su pueblo en medio de la noche para liberarlos. Y cuando ellos recibieron la orden, dejaron todo atrás, salieron a prisa, sin demoras, de Mizraim. Y esta historia es muy importante, ¿saben por qué? Porque esta historia ya tiene un precedente en la Torá. Estamos hablando de Shemot, y Shemot es uno de los libros que de la Torá. Y esta historia ya tiene un precedente en la Torá, que es de las cosas más grandiosas y más maravillosas.
que esta historia ya tiene su precedente. ¿Cuánto llevo hablando? Como una hora y 10 minutos. Yo creo que ya llevo 1 hora y 10 minutos, está preguntando el tiempo. No quiero cansarlo, que ya hemos tenido una jornada larga y quiero simplemente dejarlos con este presente de la Torá. ¿Se acuerdan que ayer que igual no íbamos a alcanzar? Pero quiero dejarlos allí muy animados, porque mire que estamos hablando de una noche, ya entendemos lo de la noche, comprendemos lo de la luz, comprendemos que esa luz tiene que ver con salvación, porque es liberación, porque es vida, ¿cierto? Y les decía que esto de salir con rapidez y todo tenía un precedente en la Torá. Y curiosamente, en ese precedente, el personaje no tenía ni 5 de afán. Y como no tenía 5 de afán, su salvación no fue completa. Qué raro, ¿no? Yahweh nunca hace nada que incompleto. Pero esa historia nos quedó como una advertencia para decir que aunque Yahweh no hace nada incompleto, si yo no pongo de mí, sí queda incompleto. ¿Quién sabe de qué historia estamos hablando? ¿Ya con todas las pistas que he dado? ¿Alguien se anima? ¿Se atreve a decir de qué estamos hablando? Va a ir rápido la historia entonces, y con esto vamos a terminar por hoy. Y los invito, los voy a dejar ahí como decir, no es justo, pero los voy a dejar allí es para que pensemos todo esto, porque todavía nos falta el grueso del tema. Y el grueso del tema tiene que ver con ¿qué? Con el pan de curación, el pan de salvación. Muy bien, la historia o el precedente que está en la Torá es de un personaje que no se apresuró, repito, y por ello no alcanzó su libertad completa. Alcanzó libertad, pero no fue completa, ¿sí? Y es el caso redundante, la historia de Lot. Muy bien. Allí José lo dijo, aquí lo dijo Marcela, la historia de Lot que se encuentra en Génesis 19. Rápidamente parafraseando, ¿se acuerdan que llegaron los mensajeros, los ángeles de Yahweh, llegaron allí a la ciudad de Sedón? ¿Y a qué hora llegaron esos ángeles, por cierto? Cuando iba a oscurecer. Y todo el trasfondo de esa historia se da ¿qué? De la noche a la mañana. Por eso les digo que el precedente y las similitudes son extraordinarias cuando uno las compara. Y entonces van a llegar ¿qué? De noche los mensajeros, ¿no? Al anochecer, y ellos tenían la misión de ir y destruir ¿a qué? A Sedón, a Amorá y a los alrededores. Pero antes de esa destrucción tenían que liberar a Lot y los suyos, los que salieran con Lot. Y eso es lo que diríamos que los que tuvieran fe se van a ¿qué? A salvar, ¿no? Mira que toda esta historia es muy curiosa porque nos sirve de ¿qué? A manera anecdótica no, sino aleccionadora, perdón. Y entonces dice que lo recibe en su casa esa noche, curiosamente les ofrece un banquete, una cena grande. ¿Y con qué acompañaron esa cena grande? Ustedes saben la historia rápido, para que nos rinda. Sin dudar, el banquete que les hizo los acompañó con matzá. O sea que de una u otra manera, ahí ya se estaba prefigurando en esa historia de la liberación de Sedón, de Lot, de su familia, se estaba prefigurando la noche de Pesaj para los israelitas. ¿Sí? Y bueno, ustedes ya saben lo que pasó esa noche allí, unas cosas que ocurrieron allí, y finalmente, ¿qué sucedió? Que ya cuando iba a amanecer, a despuntar el día, ¿sí? Dice que los mensajeros apremiaban a Lot y a su familia que salieran. Allí pasó algo muy curioso porque Lot trató de convencer a sus yernos y a sus familiares y ninguno le prestó atención, ¿no? Lo tomaron a burla. Entonces decimos que el justo por la fe vivirá.
Y finalmente estaba Lot y su familia, su esposa, sus hijas, pero ellos estaban los más de frescos, los más de tranquilines. Les están diciendo, se va a destruir, se va a acabar todo esto, y ellos no tenían afán. Y los mensajeros apurándolos. Mire que allí está, los mensajeros de una u otra manera cumplen la función que hicieron los nisvitas, ¿no? Por causa de la muerte, se venía la muerte, y los mensajeros sacándolos. Y Lot y su familia tranquilitos. Además, el texto dice, y Lot se detuvo. Lo interesante y por qué se enlazan las dos historias es porque allí cuando leemos en Éxodo 12, 39 dice, sin demora, ¿cierto? Aquí dice que Lot se demoró. Lo que hicieron los hijos de Israel es sin demora, Lot se demoró. Y se demoró tanto, repito, que los ángeles tuvieron que sacarlos, ¿qué? A la brava, a la fuerza, para cumplir la misión de Dios. Tuvieron que ser salvos como a la fuerza, ¿no? Y Lot y su familia, en principio, estaban, ¿qué? Liberados. ¿Pero por qué no fue completa su salvación? Porque no obedecieron. Primero no salieron deprisa, no tenían el afán de irse. Estaban amañados en Sedón, les iba bien. Eran pudientes, tenían todo chévere. Pues fea la gente que nos toca vecinos, pero ya se vive con ellos y se convive con estos impíos, que caray. Y no tenían deseos de salir. Y se estaba antes demorando. Primero que es la misma actitud que tenía su esposa. Eso era lo que lo tenía su esposa. Y realmente como que no querían salir del lugar. Y luego cuando ya están a salvo, se les dio una orden y se les dijo, no miren atrás, no vuelvan su mirada atrás, sigan a prisa, escapen, huyan por sus vidas. Y no fueron obedientes. Cuando yo hablo no fueron obedientes, estoy hablando ¿qué? En el sentido general, ¿no? Y su esposa no fue obediente y se quedó allí también junto con los de Sedón y Amor, por no cumplir el mandamiento. Y de ello se trata Macho. Voy a dejarlo ahí. Espero que ya con lo que hemos hablado cosas muy importantes, cosas muy valiosas, cosas que nos deben llevar realmente a pensar muy bien y a cuidarnos, no a cuidarnos mucho, ya que el tiempo cada vez se avecina. Dicen que el tiempo cada vez está ¿qué? Más cerca para cada uno. Realmente nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo de ser liberados. Y si tenemos ese deseo y ese deseo de libertad, estamos ya listos y apremiando para cuando se dé la orden poder salir sin importar lo que dejemos atrás. O seremos de pronto como la mujer de Lot, que nos vamos pero que a la larga no aguantamos de echarle una miradita a lo que dejamos atrás. Que realmente nuestra liberación, por eso se va a hablar de 7 días. ¿Por qué 7? Porque 7 es lo completo. Que nosotros, si ya hemos recibido esa promesa del Padre de alcanzar nuestra libertad, que nosotros mismos la hagamos completa y plena. Que pronto no se nos vaya a quedar allí, incompleta. ¿Por causa de qué? De los afanes de esta vida, de lo que tenemos en nuestra mente, no sea realmente nuestra libertad. Así que mis hermanos, les prometo para la próxima ocasión que terminaremos el tema, hablaremos otras cositas más, pero terminaremos este tema que es muy, muy importante, quiero que lo piensen. Y además, para irnos ya con este consejo, ya no es más estudio, ya cierro aquí, cierro mis notas, pero sí me quiero dejarles con este consejo en estos días. Que la matzá que ustedes estén comiendo de forma física, literal allí, realmente sea el pan que les traiga sanidad para sus vidas. No en una cosa ya en el futuro, que cuando venga el Mesías o alguna cosa, no. Que sea en el aquí y en el ahora. Amén.